mañana nosotros podamos aprender algo. De nuevo, Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos en esta mañana al templo, a la casa de Dios. Amén. Y también saludo a todos los hermanos que me ven a través del Facebook en vivo, a todos los que me pueden escuchar. Dios les bendiga en esta mañana desde la iglesia Comunidad Palabra Viva Porvenir. Estamos aquí para compartir unos minutos la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana que leamos en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y veamos lo que dice la Escritura en el versículo 1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Quiero que vea conmigo ahora el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Quiero que oremos y pidamos a Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por este precioso día que nos das. Gracias por la oportunidad que me das de estar con tus hijos y con tus hijas, compartiendo tu palabra en esta mañana, Señor. Te ruego que ministres sus vidas. Dios, con tu Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra y podamos llevarla a la práctica. Oro por cada persona que me está viendo en el Facebook en vivo, Señor. Glorifícate en ellos. Háblales poderosa y gloriosamente. Te lo pido y te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar por unos momentos acerca de la persona gloriosa de Jesucristo. La persona gloriosa de Jesucristo. Que de paso tengo que decir que ese es nuestro mensaje, ¿no? No hay otro mensaje que debemos predicar. El mensaje de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelación, es Jesús, Jesús y Jesús. Usted ve a Jesucristo en todas las páginas de las Escrituras. Usted puede ver implícito el mensaje de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí Juan hace una presentación extraordinaria de Jesús, pero maravillosa de Jesús. Por eso, observe que dice este texto que es conocido por todos nosotros, y es: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo era y es Dios. Podría decir en esto que es la Escritura, la revelación de Dios. Tenemos de Dios dos cosas rápidas para que me entiendan. Tenemos dos cosas que presenta la Biblia con respecto a la revelación especial. Hay revelación general y hay revelación especial. Pero en primero hablamos de la revelación especial, y es lo que voy a tratar de explicar esto para hablar del versículo 1. La revelación especial, Jesucristo. Jesucristo vino, se hizo hombre
y el Dios hecho hombre se reveló a los hombres. Si no hubiera venido Él, no conoceríamos muchas cosas. Pero como Él vino, el mismo Dios se hizo hombre, se conoce como la revelación especial de Dios, porque fue Dios mismo caminando entre los hombres. Número 2, también hablamos de lo que dice el texto. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era y es Dios. ¿Qué significa eso? Permítame decirlo de esta manera. En el principio era Jesucristo. Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era y es Dios. Es Dios. Es por eso tan importante que entendamos lo que es la figura central de la iglesia, del pueblo de Dios, de todos los que conocemos. No importa el predicador, la predicadora, no importa lo que llegue a realizar, la figura no es el hombre, es el Dios hecho hombre. ¿Alaban a Dios? Gloria sea Dios. Mire lo que la Biblia dice al respecto de esto. Revelación especial. Por eso hablamos de Jesús aquí en el texto como la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era y es Dios. Amén. Igual, en el principio era el Evangelio. El Evangelio era con Dios, pero el Evangelio era y es Dios. ¿Por qué? Porque es Jesucristo. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas. ¿Dicen amén? Amén. ¿Es qué? Buenas nuevas. Nosotros anunciamos a Jesucristo, pero Él mismo caminó y Él era la buena nueva. Por eso dice, en el principio era la palabra. Ahora digo, la palabra encarnada y viviente de Dios fue Jesucristo. Por eso, si usted lee el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, cuando la Biblia habla en los 4 evangelios y registra todo lo que Jesucristo dijo, es exactamente la palabra. Nunca se salió de la palabra. Cuando fue tentado, vienen y le ofrecen pan y dice, no solo de pan, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. ¿Sabe? Esto para mí es muy importante. Por eso dice, en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra. También cuando vino el diablo para tentarle por segunda vez, le dice, mire, súbase al pináculo del templo, lo más elevado, y tírese de allá abajo, y entonces vendrán los ángeles y te sostendrán, porque escrito está. Eso está en el texto. Pero Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vuelve a mencionar que la palabra. Vuelve a mencionar la palabra. Luego viene por tercera vez para tentarle y le muestra todos los tesoros de este mundo, todas las riquezas, todo el poder, toda la grandeza de este mundo, y le dice, mire, todo esto te daré si postrado me adorares. Tocó lo más sagrado de Dios. Escuche bien esto. Tocó lo más sagrado de Dios. Tocó la adoración. Por eso, cada creyente, cada hijo de Dios y cada ministro de Dios debe tener en claro que la adoración es única y exclusiva de Dios. ¿Adoramos solo a quién? A Dios. Al Dios de los cielos. Yo adoro a Jesús. Cuando adoro a Jesús, adoro al Padre y al Espíritu Santo. Cuando adoro al Padre, adoro al Espíritu Santo y al Hijo. Estoy adorando al Dios eterno. La adoración nunca puede irse por otro lado. Hay veces veneran al predicador. No es el predicador, es Dios. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Miren los millones de personas en el mundo que están adorando imágenes de todo tipo. Y eso es una ofensa.
y una blasfemia contra Dios, porque dejaron de adorar al creador de todas las cosas y están adorando las criaturas. Hay lugares donde adoran los animales y hay quienes adoran al diablo. La Biblia dice: quien hace esto está perdido a menos que se arrepienta. No importa que su devoción sea el fruto de una religión, no. Por eso la Biblia dice que el que cree en el Señor debe creer conforme a la Escritura. ¿Alaban al Señor? Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando el diablo viene y le dice: si postrado me adorares, Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de acá, vete. Y lo echó. Aleluya. ¿Alaban a Dios? Amén. Hermano, eso es importante. Bendito sea el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Dios. Maravilloso. Mire, la Escritura presenta el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es Dios. Ok, tengo que decir esto, lo que está diciendo Juan, y podríamos decir en este sentido, mire por favor el versículo 2 y unimos los tres versículos. Dice el versículo 2: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por Él y para Él. Eso dice la Escritura en Colosenses. Todo fue creado por Él y para Él. Tenemos tres cosas aquí que sería bueno que nosotros miráramos. Lo que Juan presenta en estos tres versículos, primero, es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Es la palabra perfecta de Dios. Por eso dije, es la palabra viviente. Cuando la gente se acercó a Jesús, se admiraban. Claro, ¿cómo nos iban a admirar por las palabras? Es que son las palabras de Dios. Es una forma de revelarse especial. La otra revelación especial, antes de seguir porque está en la parte de la palabra, la otra revelación especial es esta. La palabra. La Biblia es la revelación escrita especial de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Esta es qué? La palabra de Dios. Dependa de ella. Dependa de esta palabra. Amén. ¿Cuántas veces nos llevan por visiones? La gente se guía por sueños. Me soñé, Dios me habló. Eso es muy dañino y es muy perjudicial. Eso no debe pararle atención el creyente, el Hijo de Dios. Sueños, visiones, apariciones, voces audibles, profecías y tantas cosas que se dicen hoy. La revelación especial no está allí. Porque usted me dice: pastor, ¿por qué me dice eso? ¿Cómo que con Dios no nos habla por sueños? ¿Cuántas veces me han dicho: pastor, ¿usted se atreve a decir que Dios no nos habla? Le digo: bueno, entonces hablaré como Jesús nos ha enseñado a hablar. Miren lo que dice Hebreos 1:1. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 1:1. Observe esto. Dios habiendo hablado, ¿tiempo qué? Pasado. Pasado. ¿Tiempo qué? Pasado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo nos muestra la Biblia que habló? Habló por sueños, habló por visiones, habló por voces audibles, habló a los hombres a través de ángeles, habló de tantas maneras y los profetas hablaron profecía. Pero escuche, dice de esa manera, habló con lecciones objetivas. Dios le mandó a Oseas que se casara con una prostituta, con una mujer prostituta.
cuando el pueblo vio el profeta Oseas que se casaba con una prostituta, le reclamaron y dijeron: ¿cómo puedes hacer si usted es un siervo de Dios? ¿Usted qué está haciendo? Y dice así, dice Dios: la lección objetiva, eran tan duros que tenía Dios que llevar a estas personas a que reaccionaran, y la forma es hacer cosas como el caso de Oseas. Y le reclamaron, y dice, así dice Jehová, y les dice: ustedes han sido igual que comer. Esta mujer se fue tras sus amantes, y ustedes se fueron también tras sus amantes, dioses de esta tierra. Honraron los israelitas a los dioses paganos. Dice que fornicaban dándole honra a los árboles y tantas cosas. Y por eso cuando reciben la palabra dice: y a pesar de eso, yo los amé y los he restaurado. ¿Alaban a Dios? Siempre pide Dios arrepentimiento de las personas. Pero quiero que comprenda esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Me encanta eso, porque se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando dice a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que tenían en el momento en que antes que viniera Jesucristo, era el Antiguo Testamento. Mire lo que la Escritura dice en el versículo 2: en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, la palabra viviente, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, en estos postreros días nos habla por su Hijo, Jesucristo. Oiga, pastor, ¿y cómo? Bueno, cuando el Señor recorrió las ciudades, las aldeas, los campos de Israel, predicando, ellos vieron la palabra viva, vieron sus milagros, sus maravillas, las cosas extraordinarias. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto de lo que estoy hablando? Un día lo colgaron de una cruz y murió. Al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Pero observe esto. Luego Él establece su palabra. Y esta palabra es revelación especial de Dios. Ojalá notara esto a los que les gusta anotar. La Biblia es Cristo escrito. La Biblia es Cristo escrito. Esta palabra tiene toda la autoridad divina. Esta palabra es la regla de conducta y comportamiento nuestro. ¿Cómo puede la gente dejarse llevar? Miren, cuántas veces me he dicho: pastor, soñé anoche y el Señor me mostró, yo lo vi. Pues no le vi su rostro, estaba como borroso y tantas cosas. Dice: pero el Señor me habló. Le dije: deje esa cosa, eso te hace daño, eso no proviene de Dios. Se molestan. Hay gente que se molesta. Dejen de escuchar profetas que le hablan al oído. Lea la palabra poderosa de Dios. Esta palabra cambia, transforma y hace perfecto al que la lee, la practica, la lleva a cabo, lo lleva a la madurez. ¿Alaban a Dios? Amén. Mire, gloria a Dios. Esta palabra es suficiente. Quiero enseñarle rápidamente un texto de la palabra confirmando todo lo que estoy hablando. Mire lo que dice la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Segunda carta de Timoteo capítulo 3. Amados, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, la palabra de Dios dice esto. Escúchelo. Dice así, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, y en el versículo 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Amén. ¿Qué es lo que hace que la palabra sea suficiente? Lo que está diciendo. La palabra de Dios es útil para enseñar. Nos enseña lo que es el pecado y nos enseña y nos instruye para apartarnos de él. Nos redarguye de pecado, nos instruye. Dice, nos enseña, nos redarguye. Nos redarguye de pecado. Y luego la escritura nos presenta algo extraordinario. En el versículo 16 dice la escritura, aquí dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. ¿Se dan cuenta que dice que nos hace qué? Perfectos. La palabra perfecto del griego significa maduro, madurez. Y quiero que lo comprenda. Necesitamos hombres y mujeres maduras, y van a madurar por la revelación especial, que es la palabra escrita, que es Cristo escrito. ¿Alaban a Dios? Dependa de este libro. Dependa de este libro. Es supremamente importante que usted dependa de esa palabra, porque la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso estoy hablando, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo tengo que decir, ¿por qué desechamos esta palabra? Hay gente que desecha esta palabra para oír cosas, para ver cosas, y cuando cuentan las cosas hay tremendas herejías que me llevó al infierno, y comienzan a hablar atrocidades contra la escritura. ¿Por qué se da eso? Porque están en el conducto equivocado. El conducto establecido por Dios para hablarnos es este libro precioso. ¿Comprenden lo que digo? Lo segundo que quiero decir, no solamente Él es la palabra, y quiero que lo entienda, Él es la palabra, Él es la palabra de Dios. Y tenemos la palabra escrita de Dios, la palabra bendita de Dios. Sí, aquí está la palabra en nuestras manos. Cada vez que quiera que Dios le hable, abra la Biblia, porque usted no podrá escuchar la voz de Dios si usted tiene la Biblia cerrada. Hay que tenerla abierta y leerla. Cuando usted lee, aprende, crece, se vivifica. El salmista David dice, vivifícame conforme a tu palabra. Lo segundo que quiero decir, en el capítulo 1 de Juan, el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Eso habla de la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Cristo era antes que todas las cosas. Solo le doy la referencia. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el que estamos, Jesús tuvo un encuentro desde el versículo 31 con los judíos que habían creído en él, dice el versículo 31. Y el Señor les dice, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Otra vez, que permanezcan en mi palabra. Si usted tiene su Biblia, ábrala entonces. Voy a explicarles algo rápido de ese texto. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. 8:32 de Juan. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Es la verdad escrita, la que hoy tenemos nosotros, la que nos lleva a creer en el Cristo vivo y real. Y entonces la persona conoce la verdad de Dios, conoce la palabra de Dios y conoce la verdad. Y la verdad lo hace libre, no es la religión. No,
no es la religión ni católica, ni evangélica, ni budista. Es Jesucristo y es su palabra la que nos hace libres. ¿Alaban a Cristo? Amén. Ok, miren lo que la Escritura dice. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor les dice a ellos esto, ellos se molestan. Tremendamente molestos. Nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Ya en el versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, nadie te puede hacer libre. Nadie te puede hacer libre aparte de Jesucristo. ¿Me comprenden lo que digo? No es, mire hermano, perdóneme. Si usted ha visto y ha escuchado eso, o ha practicado eso, piénselo. No solamente los que están en este auditorio, los que me ven a través del internet. Hay muchos liberadores liberando a la gente que del demonio de adulterio, del demonio de hechicería, del demonio de homosexualidad y de tantas cosas que se inventan. ¿Qué demonios y demonios? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Mire que la Escritura dice claramente aquí: así que si el Hijo, y está hablando de Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando una persona viene con un corazón sincero a Jesucristo y le dice: Señor, perdona mis pecados, sálvame, Señor. La respuesta de Dios es esa. Escuchen: te perdono tus pecados. Y en ese momento cualquier cosa que afecte, que esté dañando su vida, Dios la hace totalmente libre. Y de ahí en adelante nace de nuevo ahí, y de ahí en adelante servirá por el resto de su vida a Jesucristo. Porque la salvación de Dios es perfecta para nosotros. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Mire hermano, cuando entendemos esto, miren lo que la Escritura dice aquí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron: ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Y Jesús les responde y les habla: ustedes hablan de Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, cuando ellos encuentran esto, usted puede leerlo en el versículo 58, 8:58, dice: Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, él dijo algo que es el nombre supremo de Dios, el gran yo soy. Jesucristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe por qué? Porque mire antes de expresar esto Jesús, el 57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes ni 40 años y has visto a Abraham? Buen argumento, ¿cierto? Porque estaba frente a una persona que no tenía aún ni 33 años. Y él dice: yo he visto a Abraham. Y ellos le dicen: ¿cómo? Si no tienes ni 33 años. Abraham hace más de 2000 años que estuvo sobre la tierra y usted lo conoce. Y él dice: claro que sí, antes que Abraham fuese, yo soy, porque yo creé a Abraham. Alaban a Dios. Yo creé el mundo. Oh, gloria, gloria, adóralo. Gloria, Señor. Por eso se molestaron. Mire el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo.
quisieron matarlo. Comienza el versículo 31, los que creyeron en él. Hay gente religiosa en las iglesias que no conoce a Cristo, y hay gente que está siendo guiada mal porque no conocen esta palabra, y por esta razón andan haciendo cosas que no son. Y cuando esa persona es religiosa y se confrontan con la verdad, si es de Dios, la Biblia dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero si no, harán lo que esta gente hizo: cogieron piedras para matar al dador de la vida. Y les estaba mostrando que Él es la luz, que Él es la verdad, y que Él es el que da la libertad completa para el hombre y la salvación. Pero es triste que la gente, aún evangélica, se resiste a la verdad de la palabra. Y la verdadera palabra. He dicho, Él es la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Estoy hablando preexistencia de Cristo. Antes que todas las cosas, Él ya era. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero la tercera cosa que quiero explicarle en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que nosotros tenemos hoy, y quiero que lo comprenda, todo lo que usted ve hoy, Dios lo creó, Jesucristo lo creó, y lo creó para gloria y alabanza de su nombre. Dios nos creó, y Jesús nos creó a imagen y semejanza de Él, y nos creó para su gloria. Él es el creador de todo. Charles Darwin, un judío ateo, con su teoría de la evolución, dice que nosotros no venimos de un creador, sino que venimos de los animales. Somos un accidente. Hace millones y millones de años hubo un accidente, y al producirse ese accidente saltó la chispa de la vida y cayó al agua. Y después de años y años esa chispa de vida se convirtió en un pez, y luego salió a la tierra, se convirtió en orangután, en mono, y entonces ahí está el origen de la vida. Qué cosa tan absurda. Pues si eso fuera así, estaríamos evolucionando, y creo que ya seríamos dinosaurios, alguna otra cosa de esas que son todavía, ay Dios mío. Pero quiero decirle, nosotros no fuimos el fruto de la evolución, sino creados por una mente prodigiosa, inteligencia perfecta de Dios. Tomó, aunque no les guste, un profesor en una universidad en Estados Unidos, estaba dando una conferencia, estaba diciendo lo que hoy estoy diciendo: Dios creó al hombre del barro, del polvo, y hizo al hombre, y sopló en él, y fue un alma viviente. Y un estudiante dijo: yo no puedo tragarme ese cuento, me es muy difícil tragarme ese cuento. Y el profesor le dijo: pues a mí también, le digo, me es muy difícil tragarme un chimpancé con patas y colas. Eso es imposible, porque creo que Dios es fiel, creador del cielo y de la tierra. Estoy aquí porque Dios me creó a su imagen y semejanza, y además me salvó para gloria de su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando entendemos que Él es el creador, cuando entendemos que Él es el creador, dependemos de Él. Creyentes, iglesias y ministros, debemos aprender a depender del creador, porque Él nos creó, y hoy tenemos que decir: nos salvó. Claro, Él es el creador de todas las cosas. Y dentro de esto, mire el versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. No solamente Él es la palabra de Dios, no solamente el creador de la vida, Él es también, y
quiero que lo comprenda, el ser mismo y esencia de la vida. Él no tiene vida. Nosotros tenemos vida, pero Él no tiene vida. Él es la vida. Alaban a Dios. Amén, amén. Como Él nos dio la vida, dependemos de Él. Y Él da la vida y Él la quita. Amén. Pero como Dios es vida, Él permanece para siempre. Alaban a Dios. Amén. Por eso entonces diré rápidamente, en el versículo 1 y versículo 2 hablamos del Cristo es eterno. En el versículo 3, Cristo es el creador. Y en el versículo 4 y 5 hablamos de que Cristo es la vida. Cristo es la vida. Tengo un buen tiempo aún, ¿cierto? Tenemos 9:30. Tenemos un buen tiempo, así que quiero llevarles a pensar en algo más. Y quiero llevarles a pensar en lo que el versículo 5 dice. Vea lo que dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Luego el versículo 4 dice: la vida era la luz de los hombres. Me estoy refiriendo a la palabra luz. Jesús es el creador. Jesús es la palabra viviente. Y tenemos la palabra escrita de Dios, Cristo escrito, pero aquí está hablando de la luz. Y quiero detenerme por un momento en esto, porque la Biblia dice que Él es la luz. Aquí está diciendo el versículo 4, la vida era la luz de los hombres. Si podemos cambiar la palabra vida y la colocamos Cristo, Cristo era la luz de los hombres. ¿Era qué? La luz de los hombres. La luz de los hombres. Y en esto tenemos que entender algo maravilloso. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿La luz en qué? En las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden prevalecer, no pueden opacar la luz, no pueden apagar la luz. En la noche nos levantamos. Si todo está apagado, ¿está qué? Oscuro. Silencio y oscuro. Algunos hacen ruidos desde sus camas. Pero, mire lo que sucede. Usted va a este aparatico y cuando todo está oscuro y enciende la luz, las tinieblas se van. Y estoy hablando de la luz que nosotros tenemos. Pero Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Cuánto la luz alumbró nuestras tinieblas y la desapareció el día que creímos en Él con todo el corazón. La luz vino a nosotros y alumbró nuestro camino. Si yo le preguntara a Jorge, ¿andaba en tinieblas? Amén. Y yo tengo que decir que no. No andaba en tinieblas, retinieblas andaba. Tinieblas. Amén, amén. Este predicador andaba en retinieblas, andaba en la oscuridad más terrible. Pero vino Jesucristo y alumbró la vida de Jorge, la vida de Sandra, la vida de Marta, la vida de cada uno de nosotros. Él alumbró y por eso tenemos la seguridad de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Alaban a Dios, porque la luz de Dios vino en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Así podemos entender. Cristo es la fuente de la luz. Cristo es la fuente de la luz. Por eso dice, era la luz de los hombres. Lo triste es que todos no reciben la luz. Hay gente que están por un tiempo escuchando la palabra y se apartan. Están dejando
la luz. Están dejando la luz. ¿En qué sentido? Hay gente que está escuchando pero no la ha entregado. Porque me dicen, oiga pastor, pero si hasta él predicaba. Pero hay gente que está en tinieblas hablando de la palabra. Gente no convertida. Hay gente no convertida, pero están en las iglesias. Oyen y se regocijan. Y cuando cantan, saltan. Dicen una cantidad de cosas. También cantamos y saltamos nosotros, los cristianos verdaderos. No sé si me entienden lo que quiero decir. Amén. Porque la gente dice, pero si, ¿cómo estaba haciendo y esto? Que ahora está vuelto un desastre. Debemos orar por él para que se convierta de corazón. Porque mientras no hay conversión, no hay perseverancia en la luz. Solo la conversión, la transformación, el que está en Cristo. Las cosas viejas, he aquí todas. Y escuchen, eso es instantáneo. Eso sucede instantáneamente cuando la persona se acerca a Dios. Hay gente que dice, es un proceso. No, señor. El cambio y la transformación no tiene proceso, es instantáneo. Tal vez no sea la palabra más adecuada, es el crecimiento lo que tiene un proceso. Cuando el niño o la criatura es engendrada y se unen los dos elementos que producen la vida, ¿sabe? Desde ese momento ya está la vida. Solo que comienza a desarrollarse y a los 9 meses, algunos se vienen antes, entonces tienen que ayudarlo para que sobreviva. Pero si llega a los 9 meses, sale con su boquita, con sus ojos y con sus buenos pulmones. Al ratico ya está gritando por la leche. Pero la vida estaba desde el momento de la gestación. Solo necesitaba desarrollo, crecimiento. Nace y sigue creciendo. ¿Me comprenden lo que digo? Amén, amén. Una vez que una persona nace de nuevo, no hay cosas perfectas, pero vamos caminando con Él. ¿Alaban al Señor? Amén. Si usted recuerda el día que usted se convirtió y lo que es hoy, usted ve el crecimiento. Si no ha crecido, conviértase. Porque no es normal que la persona, mire, el crecimiento es algo natural. ¿El crecimiento qué? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Amén. ¿Vieron nacer sus hijos? ¿Qué le hicieron? ¿Les tiraron las orejas para que crecieran? No, las patitas y el bracito para que crecieran. No, les dieron alimento y lo normal, comenzaron a ¿qué? A crecer hasta el límite que Dios colocó para nosotros. Unos más, otros menos, pero crecimos y luego llegamos a una madurez física. ¿Por qué he dicho esto? Porque la luz era la vida de los hombres. Miren, la fuente de la luz es Cristo. Y observe esto, por favor, en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y estoy hablando de Jesucristo. Luego hablaré de nosotros. Un poco. La responsabilidad que tenemos. Observe lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, desaparecieron, porque la luz las deshace. Me llama la atención, ¿por qué? Vaya a la primera carta de Timoteo capítulo 6. Primera carta de Timoteo capítulo 6. Miren lo que la Biblia dice aquí en el versículo 16, 6:16 de la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo capítulo 6. Observen lo que la Escritura dice. Voy a leerle desde el 15 para que entendamos. En el cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pongan atención a esto. El versículo 15, ¿de quién está hablando? El versículo 15, ¿de quién está hablando? ¿De quién? ¿Está hablando de Jesús? Miren lo que dice: el Rey de reyes y el Señor. Pero si queremos un poquito más de claridad, vaya al 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor, ¿qué? La cual a su tiempo mostrará al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cómo me encanta lo que dice el 16, porque es el tema que estoy tratando ahora: la luz. El único, porque es Dios, el único que tiene inmortalidad. Dios no muere. Dios vive por siempre y para siempre. 2, dice que habita en luz inaccesible. ¿En luz qué? En luz inaccesible. Él es luz. Y no hay forma de llegar a esa luz a menos que sea la intervención de Jesucristo. El mismo Dios vino, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, permitió que escucháramos el Evangelio, fuéramos salvos, nos transformó y ahora podemos creer que Él es la luz y que Él nos alumbra nuestro camino. Pero un día vamos a estar en esa luz. Vamos a ver a Jesucristo y y usted entenderá un poco más lo que estoy hablando. ¿Sabe qué estoy hablando? Veremos la luz y entenderemos por qué la Biblia dice en luz inaccesible. Nadie puede ver a Jesucristo. Nadie puede ver a Jesucristo ahora, en esta carne. Aquí entran muchas personas diciendo: un momentico, ¿cómo que si yo lo vi? El Señor me habló. Hay un predicador que dice: y Dios me llamó, yo vi a Jesucristo y bueno, me dijo: yo te escogí, y vi al Maestro y tiene una túnica resplandeciente, su cinturón es un cordón dorado, oro puro. Cuentos de tontos. ¿Se molestan algunos conmigo? Le voy a leer el texto completo. Si usted está conmigo en el texto: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Ni qué? Ni puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Porque es luz que inaccesible, no se puede acceder a Él, solo hasta cuando Él venga por segunda vez en las nubes y nos transforme y nos haga con cuerpos gloriosos, glorificados. Veremos a Él, porque ese cuerpo resistirá la luz gloriosa y veremos a nuestro Salvador y a nuestro Señor y estaremos por siempre y para siempre caminando con Él. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Comprenden eso? ¿Comprenden por qué hoy al predicar les digo que eso de que vi y que vino y me dijo y que algunos dicen me dio hasta masajes? Eso es falsedad, eso es mentira, son engaños religiosos. Hermanos amados, hermanas amadas, la palabra de Dios, este libro me dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al Salvador. Lo veremos, no solamente nosotros no lo veremos, estaremos vestidos de vestiduras blancas resplandecientes y gozándonos, porque dice Juan: aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, tal como Él es. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero quiero que entienda algo: también en la segunda venida lo verán los impíos, lo verán los malos y perversos, porque el mundo
mundo verá al Salvador en las nubes y lamentarán no haber creído. Lamentarán no haber creído en el Salvador, porque los salvos nos levantaremos. Hoy somos criticados, tratados lo peor por ser creyentes en Cristo y en la palabra. Pueden decir lo que se les dé la gana. Yo voy a ver a mi Salvador y ese día lo lamentarán ellos, pero yo me gozaré caminando con Él, hablando con Él. Ya no por la fe, sino viéndolo, gloria, en todo su esplendor y en toda su gloria. Aleluya, aleluya. Aplauda fuerte al Señor Todopoderoso. Él es digno. Él es digno. Aleluya. Dios mío, cómo no emocionarme al predicar de Jesús. Él es la razón de nuestro existir. Él le dio razón a nuestra vida. Dios, en los minutos que me restan, quiero que vean conmigo el versículo 6, 7 y 8. El texto dice así. El texto de la palabra dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El mensajero fue enviado por Dios. Y es importante que cada persona que se pare para predicar, para enseñar, para ministrar, y dicen, Dios me ha enviado, esté seguro que sea así. No le estoy poniendo en duda. Pero quiero decirle que hay gente que se ha metido a hacer cosas que Dios no lo ha mandado. Y lamentablemente traen desastres a la congregación, a la iglesia que dirigen o a la gente a la cual llegan. El versículo 7, este vino para dar testimonio de la luz. Este vino para dar testimonio de la luz. Quiero que entienda esto. Como Juan dice, este vino para dar testimonio. Él vino para decir, es Él, no yo. Dios puede usarnos al predicar. Dios puede bendecirnos en la predicación. Pero no es el predicador, es el que anuncia el predicador. Entienda, yo anuncio al Salvador y a Él deben mirar, a Él deben creer, a Él deben seguir. Él es nuestro modelo en nuestro comportamiento. Él vino para darnos ejemplo de vida. Por eso la Biblia dice aquí, vino para dar testimonio. Damas y caballeros, den testimonio de Jesucristo. Hablen de Jesús donde quiera que estén. Toda oportunidad que tenga, de testimonio de la grandeza de Jesucristo. Dios, saber que Él vino. Juan lo dijo de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras encontramos muchas personas que dicen que son enviados de Dios y están diciendo, cuénteme sus pecados. Hijo, te perdono tus pecados. Mentirosos son, falsos son. Nadie puede decirle a este pecador, te perdono tus pecados, porque solo uno puede hacerlo, el que fue crucificado. Amén. Sus manos fueron atravesadas, su costado fue atravesado, fue azotado y molido, dice el profeta Isaías, y los evangelios dicen que lo azotaron. Y Él derramó hasta su última gota de sangre. Solo Él puede perdonar los pecados. Solo Él puede decirle al pecador, como le dijo Jesús a la persona que trajeron, quitaron el techo y bajaron al hombre. Y Él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como no conocían la Escritura, tenían en las Escrituras, tenían el Antiguo Testamento y no lo conocían. Pero el que lo conocía corrió para decirle, tú eres el Salvador, tú eres el Dios que nos puede salvar. ¿Comprenden eso? Y a ese Jesús debemos dar testimonio. Debemos hablarle al mundo de lo que es Jesucristo. No debemos callarnos. Aquí está hablando testimonio. Testigo. Somos testigos. Y además somos comisionados como testigos. La Biblia dice en el capítulo 1 y versículo 8. Vaya por un momento allí. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8. Rápidamente.
se nos acaba el tiempo y quiero aprovecharlo. Dice 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Seréis qué? Testigos. Nosotros estamos para dar testimonio. Aquí les estoy dando testimonio de Jesucristo. Solo el testimonio. Miren, ¿cuál es el objetivo de eso? Versículo 7: a fin de que todos creyesen en Él. 1:7 de Juan. A fin de que todos creyesen en Él. Miren el versículo 8, la claridad que hace. Y esa claridad la debemos tener todos los predicadores, todos los líderes y los ministros que me escuchan, siervos y siervas que me escuchan. Para ustedes es esta palabra y para mí es esa palabra. Claro, para el auditorio, pero esto tiene que ver con lo que dice Juan. No era en la luz. No era en la luz. La luz no, Juan no era la luz. Dice el texto 8, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz. Juan no era la luz. Este predicador no es la luz. Hoy les estoy hablando de la luz, Jesucristo. Hoy les estoy hablando de la verdad. Conoceréis la verdad y os hará libres. Les estoy hablando del Cristo preexistente. Antes que todas estas cosas, Él ya era. Aleluya. Él ya existía. Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Cuando tenemos claridad de quién es nuestro Jesús, hermano, nuestra fe se afirma. Hay gente temblorosa por un problema, por un virus, por una enfermedad, por una situación económica. Quiero decirle, el creador de los cielos y de la tierra, Él tiene el poder para suplir, para levantar, para restaurar, para sanar, para hacer cosas extraordinarias. Estas cosas son leves, dice Pablo, son leves y transitorias. Gloria al Señor, porque el Dios creador está en nosotros. Amén. Aleluya, aleluya. Usted me dice, pastor, un predicador, usted me dice que somos testigos. ¿De qué somos testigos? Soy testigo, dice un coro, del poder de Dios, del poder transformador de Dios, de su ayuda, de su misericordia. Le he servido por más de 40 años. He predicado por unos 44 años el Evangelio y solo he visto su misericordia y su gracia, su grande favor sobre este ser humano que es un instrumento. He sido testigo del Jesús que les predico. Él ha hecho la obra más grande, perdonarme y salvarme, y me ha hecho solamente un instrumento. Pero Él es el Señor, Él es el Dios eterno, y a Él debemos amarlo, a Él debemos servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Es triste cuando los predicadores toman el lugar de Cristo. Hay gente que sigue más al predicador que a Jesucristo. Amén. Hay hombres que son tan expertos porque tienen asesores de imagen, y entonces su imagen está, sus fotos están en los templos que dirigen, en sus lugares, como diciendo, mire, ese soy yo. Y quiero decirle, ninguna imagen de hombre, ni siquiera de Dios, debe estar en las paredes, porque Dios vive en nosotros. Amén. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Aleluya. Él vive, Él vive, Él vive en mi vida. Él vive en tu vida. Por eso Jesús dijo algo con lo que quiero terminar. Vaya Mateo capítulo 5. Vaya Mateo capítulo 5, por favor. Si usted puede ir al Evangelio, y oímos al evangelista Mateo en el versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios así: vosotros sois la luz del mundo. Oiga, tremenda palabra, ¿cierto? Vosotros. Y voy a explicarles por qué. Vosotros sois la luz del mundo.
y hace el ejemplo diciendo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si colocaran la ciudad en el monte más alto, la ciudad de Bogotá se vería por todos lados. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa o debajo de la cama. No, sino que se coloca en un lugar visible, sino sobre el candelero, y alumbra a todos. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Escucharon lo que dije? Amén. Así alumbre vuestra luz. Levanten la mano los que tienen a Cristo en su vida. Amén. ¿Usted tiene a Cristo en su vida? Amén. Entonces deje ver la luz de Cristo. Amén. Pero para poderla ver tenemos que entender quién es Jesucristo. ¿Cómo es que las personas andan renegando y siendo evangélicos? No, yo no quiero seguir, miren lo que me ha pasado a mí, me robaron, me dejaron la ruina. Pues de la ruina Dios te puede levantar. Alaban a Dios. Conocer que es Cristo el Todopoderoso. Por eso dice, mire la Escritura lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. No soy la luz, es que la luz de este mundo vive en nosotros para que seamos nosotros la luz de este mundo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es por eso Él hizo de nuestro cuerpo su templo, para que alumbráramos. Y así la gente no alumbra con sus palabras ni con su ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de luz tiene? Mire lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mire lo que dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que te exalten. Oh, ese hombre tiene tanto poder. Oh, ese hombre es que mire, esa cara es que es divina. Absurdo. Es una ofensa a Dios. Y es ahí donde el predicador debe pararse y decirle: no soy yo, es Él, es Jesús. Porque si yo predico, se lo dejo a Él. Y yo doy testimonio del grande, del sublime. Él es la luz y alumbrará el corazón del perdido. Donde quiera que se encuentre, alumbrará sus tinieblas. Desaparecerán las tinieblas y caminaremos con Él por siempre y para siempre. Aleluya. Quiero que cierre sus ojos y le dé gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias con todo mi corazón. Te doy gracias con toda mi alma. Pido que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada en los corazones, Señor. Tu palabra es luz. Y tú eres la luz perfecta. Tu palabra es perfecta, es la luz perfecta. Haz entender cada persona hoy, Señor. Cada creyente puede entender la trascendencia que tiene Jesús en nuestras vidas. Él es el preexistente, el que siempre es y será, por siempre y para siempre. Tú nos creaste, Señor. Gracias por habernos creado, pero por habernos salvado. Bendito sea tu nombre. Adórelo, adórelo, adórelo al Señor. Levanta tus manos y adore la luz. La luz, Jesús. La luz, Jesucristo nuestro Salvador. Bendito, adorado y exaltado sea tu nombre, Señor. Toca al pecador donde quiera que se encuentre. Alúmbrale con tu palabra y con tu Espíritu Santo le redargullas, Dios mío. Oro por cada persona que está necesitada de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Que tú obres en esta hora, Señor. Obra en esta hora, bendito Padre. Obra en esta hora y haz de esta iglesia y de cada iglesia local, de cada hermano, hermana que me escucha, haz de ellos testigos poderosos, testigos
poderosos de Cristo, aleluya, podamos, Señor, mostrar la grandeza de Cristo, la misericordia de Cristo, el favor de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, aleluya, pero también anunciar el juicio del gran juez que es Jesús, nuestro Salvador. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Con todo el corazón te bendigo. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén.